Voces y contexto. Un programa expansivo. Voces y contexto. Todas las voces, todas, también la tuya. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Un programa que no te deja tranquilo. Apago el motor para escucharlo mejor. Voces y contexto. Voces y contexto. Un programa que no se queda quieto. Se presta para el movimiento. Voces y contexto. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Voces y contexto. En Caput. Buen día amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto, aquí por nuestra querida Radio Caput. Les comentamos como siempre que nos pueden sintonizar a través de la web de Radio Caput, que es www.radiocaput.com. Si quisieran dejarnos un mensaje, lo pueden hacer al 15 3378 1859 o al WhatsApp de Radio Caput, que es 15 6516 4446. Durante la semana nos mantenemos en contacto a través de nuestro Facebook, Voces y Contexto. Y como siempre decimos, mañana a través de nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio, estará disponible el audio del programa de hoy. Y si quisieran consultar toda la producción de este ciclo y del ciclo anterior, en Arinfo lo pueden hacer entrando a nuestro blog, que es www.vocesycontextoblogspot.com. Y aquí nomás ya empezamos el nuevo programa de hoy. Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Voces y contexto. Buen día amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto por Radio Caput. Y hoy vamos a conversar con un amigo de la casa, un amigo que ya nos visitó hace un tiempo atrás, que es el arquitecto Jaime Sorín. Ustedes seguramente lo recordarán, él es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Avellaneda. Es también docente de la UBA y en especial en este día lo invitamos porque él es un especialista en cuestiones urbanas. Así que le damos con mucha alegría la bienvenida. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Adriana? ¿Qué es? Bueno, interesados en conversar con vos porque hay un tema que está ocupando y preocupando a la página de los diarios y a la sociedad en general dentro de este contexto tan complejo como es el de la pandemia de COVID, que es el tema de la toma de las tierras. Y nos interesaba muchísimo conocer tu opinión, tu punto de vista a esta cuestión. Sí, lo primero que tenemos que decir es que el problema de la tierra en Argentina no es nuevo, digamos, ¿no? Y particularmente el problema de la tierra urbana. El problema de la tierra rural también, ¿no es cierto? Pero lo que nos ocupa hoy es justamente el problema que está apareciendo por la inexistencia del suelo urbano, ¿cierto? Asequible aparte, es decir, donde las familias que tienen problemas de vivienda se puedan instalar, ¿cierto? Tenemos varios problemas. El primero es que hay un exceso de población, seguramente, concentrada básicamente en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, ¿no? Tan famoso hoy como palabra, pero que es una realidad muy tremenda y muy desequilibrante, sí, para nuestra población, ¿no es cierto? Entonces, al existir una cantidad tan grande de personas viviendo en una superficie tan chica, es evidente que se produce un problema central que lo estamos viviendo hoy durante la pandemia y que es el hacinamiento, ¿no? Claro. Es decir, hacinamiento significa cuando varias personas viven en un solo cuarto, digamos, ¿no? Y entonces con poco baño, con baños compartidos. Hay lugares en las villas de la ciudad de Buenos Aires a donde los baños son compartidos entre 4 o 5 familias. Bueno, digamos como que la situación habitacional, especialmente durante
estos 4 años de macrismo se empeoró muchísimo, ¿no? Al ausentarse el Estado y dejar todo en manos del mercado. Esto tiene que ver también con el problema de la tierra, es cierto, porque la tierra está básicamente en manos del mercado y hay varios tipos de posesión de tierra, ¿no? Es decir, hay tierras que están vacías y no se sabe de quién son, hay tierras que son del Estado y hay tierras que están vacías a la espera de la especulación y el aumento de los precios, que lleguen servicios y aumenten, y ahí se producen ganancias extraordinarias. Y también hay tierras que, como el tema de los humedales, hoy se está discutiendo esa ley, es cierto que han sido aprovechadas por especuladores que las han rellenado y las han vendido para barrios cerrados, básicamente, se están produciendo además problemas ambientales tremendos. Ahora, durante estos días nos hemos encontrado con tapas de diario, con muchas notas de televisión y radio, claro, y con discusiones entre funcionarios, básicamente, por distintas formas de encarar este problema, ¿no? Que ese es realmente un problema, porque es un problema para las autoridades, porque tienen que resolver el problema de los servicios de un modo u otro, ¿no? Y es un problema tremendo para el que toma la tierra, porque alguien cree que tomar la tierra es un deporte, digamos. Y la verdad que para las familias cuando toman un terreno es una situación muy terrible desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de salubridad, porque tienen que mantenerse, estos días que hubo frío, por ejemplo, prácticamente en la intemperie durante muchos días, sin servicios, etcétera. Entonces, yo creo que se ha producido una discusión que ha existido de funcionarios, porque no me parece que se pueda tomar el problema de las ocupaciones de tierra y de los asentamientos como un problema judicial. No, yo creo que no es judicial, es un problema de justicia. Son palabras parecidas, pero no es lo mismo. Es un problema de justicia social. Claro. Digamos, ¿no? Es decir, toda nuestra legislación, la legislación internacional, de algún modo protege justamente a aquellos sectores que no tienen vivienda, ¿no? Hoy la vivienda está considerada como un derecho humano por las Naciones Unidas y los gobiernos deberían de algún modo ocuparse de que esto sea realidad. Y no es siempre así. Claro. Nosotros, a partir del nuevo gobierno, se están produciendo avances importantes, pero hay que avanzar sobre una situación casi de tierras asadas, ¿no es cierto? Porque durante los últimos 4 años del gobierno macrista no solo no se construyó nada, sino que al dejar el crédito inmobiliario en nada absolutamente del mercado, lo que ha pasado es que la industria de la construcción para especular o el problema de los alquileres, con la cantidad de desahucios que ha existido durante los últimos tiempos, o los precios imposibles de pagar, realmente han dejado una especie de bomba explosiva, ¿no es cierto? Te interrumpo aquí, Jaime. También en estos días hemos escuchado que también entró un actor importante, que son los referentes sociales, ¿no? Es decir, por un lado el Estado a través del Ministerio de Seguridad, y por otro lado también los referentes sociales que hacen otra interpretación de este problema. Ahora, que es muy lógica la postura de ambos, pero vos pensás que esto resuelve a corto plazo, ¿no? A corto plazo resuelve el problema, este problema de coyuntura que se está viviendo con respecto al déficit habitacional, porque hasta que esos terrenos efectivamente pudieran ser, entre comillas, habitables, hay un tramo muy, muy largo. ¿Cómo viven estas familias en el mientras tanto? También recuerdo en este momento que estuvo el ferrocarril, creo que el San Martín, varios días interrumpido en un tramo porque hubo asentamiento en una zona muy cercana a las vías. ¿Cómo ves vos por un lado parece una cosa espontánea, pero por otro lado no parece tan espontánea este fenómeno, ¿no? No, generalmente no es espontáneo, digamos, porque para tomar un terreno hay que organizarse, digamos. Claro. Ahora, hay distintos tipos de organización, ¿no? Pero no siempre es
son delictivas las organizaciones, que han aprovechado los aites de épocas inmemoriales, ¿no? Sí. Es decir, acuérdense los famosos martilleros de Buenos Aires, pensaba ¿no? eso, sí. Julio, etcétera, etcétera, sí. Que hicieron su dinero a través de loteos, no siempre legales. Sí, ¿cierto? Sí, que después las familias se veían en serios problemas porque esos terrenos no tenían la titularidad de los terrenos. Sí, o cuando te vendían un terreno en Córdoba y era en el medio de un lago, y bueno, no sabías porque lo comprabas desde acá. Digamos, siempre ha habido avivadas o actitudes delictuosas. Ahora, yo creo que la mayoría de las situaciones no tienen nada que ver con esto. Por eso me parece que si el Estado lo toma como un problema de seguridad, está equivocado. ¿No? Yo creo que básicamente desde la doctrina social de la Iglesia hasta muchas otras, inclusive parte de Hábitat Internacional, de las Naciones Unidas, se discute la función social y ambiental de la propiedad, digamos, ¿cierto? Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo cuando se hizo la modificación del Código Civil y Comercial hace unos años y no se hizo. Yo creo como que hay que empezar a pensar estas cosas, ¿no? Porque hay muchas categorías de tierra, claro, ¿no es cierto? Pero básicamente uno tiene que pensar que no puede haber familias sin tierra si hay tierras vacías, digamos, ¿no? Como se dice, no puede haber familias sin viviendas si hay viviendas vacías. Digamos, yo creo que estos son temas centrales que tiene que tomar un gobierno. En general en el mundo se están discutiendo estas cosas, ¿no? Y que nunca las necesidades sociales pueden ser comprendidas dentro de artículos del Código Penal. Me parece como que hay que buscarle otro tipo de salida. Es cierto que las organizaciones sociales tomaron un papel preponderante en esto, pero es lógico, porque ocupar o crear un asentamiento requiere una organización. No se puede hacer de cualquier manera. ¿Es cierto? Y bueno, requiere una organización desde el momento que uno decide tomarlo hasta el momento de la toma, hasta después. Y no nos olvidemos que las organizaciones sociales, además, en los asentamientos ya existentes durante la pandemia, han tenido un papel fundamental. Si no hubieran estado las organizaciones sociales, hubiera sido muchísimo peor todo. Bueno, entonces me parece que estigmatizarlos no es una buena postura por parte de ningún sector del Estado. Me parece que no habría que partir desde ahí, ¿no? Y en cuanto al tema de las tomas de las tierras en sí, también tenemos que pensar que hay cosas que no se visibilizan, pero hay muchos barrios cerrados que no pagan impuestos, que figuran como lotes vacíos y están ocupados. Sí. Bueno, es decir, todo este tipo de cosas también tendría que verse, ¿no? Es decir, la norma tiene que ser válida para todos. Claro. Entonces, y además no puede haber suelo vacante abandonado. El suelo vacante siempre es de alguien. O es del Estado, o es de alguien que está esperando que crezca su precio, o si no es de nadie, bueno, hay que buscar la manera de que aquellos sectores que hoy necesitan lotes con servicios, que necesitan establecerse, porque además durante la pandemia la situación empeoró muchísimo. Claro. Por un lado, el problema de los alquileres, donde mucha gente ha tenido que dejar el lugar donde vive. Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay lugares de los barrios populares donde el 50% de las viviendas son alquiladas. Sí. Y mucha gente no pudo pagar y estos se producen desalojos, y en estos lugares los desalojos son con violencia. Sí. Entonces, y quedan en la calle, generalmente madres solteras, ¿no? con varios chicos, y bueno, me parece como que hay que ver esto como, por eso decía al principio, no como un problema judicial, sino como un problema de justicia social. Claro. Y hay que encararlo desde ese lado. Y me parece que el Estado está empezando a hacerlo, lo que pasa es que hoy ahora está muy difícil el funcionamiento del Estado, claro. Al sector remoto. Se han planteado nuevos programas, bueno, básicamente, pero me parece que básicamente se ha centrado el tema en la vivienda como generadora de mano de obra. Claro, la construcción, te referís a la construcción. Claro, lo cual
bien, pero me parece que también hay que pensar más allá de eso, ¿no? Yo creo que hay algunos programas, ¿no? Como el Programa Nacional de Suelo, pero bueno, eso son la generación de lotes con servicios, bueno, pero requiere tiempo y requiere mucho dinero. Con respecto y requiere mucha inversión. Con respecto a esto, Jaime, yo quería preguntarte si nos podrías ilustrar, aunque sea brevemente, sobre este Programa Nacional de Suelos, que me parece que es muy interesante para tener en cuenta. Pero sí, bueno, el Programa Nacional de Suelo, bueno, tiene varias instancias, pero básicamente es el de la provisión de lotes con servicios, ¿no es cierto?, en zonas urbanas o periurbanas, es decir, que están cerca de lugares habitados, o inclusive adentro de ciudades donde hay lotes que especialmente en el interior, que se pueden utilizar. Esto tiene además programas de capacitación para que la gente aprenda realmente a cómo se hacen los loteos, a cómo se proveen los servicios, ¿no? Me parece que es interesante. Parece que esto, al ya haberse establecido como ley, como también disposición reglamentaria, tiene muchas posibilidades. Entonces son programas lentos, que requieren tiempo, que requieren además adhesión, como ser leyes, requieren adhesión por parte de las provincias y de los municipios. No siempre los provincias y los municipios están de acuerdo. El problema de la tierra es el problema constitutivo de Argentina, ¿no? Sí, la mala campaña del desierto, porque no había ningún desierto, estaba habitado, ¿no es cierto? Lo que hizo fue justamente generar los grandes latifundios y los grandes propietarios de tierra de nuestro país. Es cierto que también son bastante culpables de la situación que existe ahora. Entonces, me parece que está bien que el gobierno empiece a pensar en esto y que además lo acompañe con otros programas como la recuperación del procrear, ¿no? Es decir, para tener una política de vivienda hay que tener una política de vivienda segmentada, ¿no? Y amplia. No todos los sectores sociales tienen los mismos problemas y no todos los temas de vivienda se encaran de la misma situación, de la misma manera. Si la clase media y la clase media baja tienen algunos problemas centrales, a veces es propiedad, a veces es alquiler. Hay que empezar a pensar en programas de alquiler social, y eso significa que hay que empezar a construir por parte del Estado. Claro. Hay que volver a construir por parte del Estado. El Estado tiene que tener su propiedad es que las puede alquilar como en todos los lugares del mundo. Sé que en Viena el 70% de la propiedad es alquilada. En Inglaterra se alquila a larguísimos plazos. En Francia pasa lo mismo. El tema de la propiedad del suelo, el suelo es estatal. Y lo que se permite es construir, pero la propiedad del suelo no se da. El suelo es finito, la tierra no produce suelo. Claro, sí. Entonces, bueno, los estados tienen que pensar en esta situación. Claro, todo hace comprender de que es un problema o una temática sistémica, ¿no?, que abarca tantos aspectos que es necesario coordinar y que pareciera que nunca alcanza el tiempo, ¿no?, porque me parece que son programas de largo alcance. Y bueno, lo que se observa es que por parte del gobierno no se está criminalizando la toma de tierras, pero sí se está haciendo intervenir a la justicia. Eso me parece que es una postura, digamos, correcta, ¿no? Porque no se los está echando con violencia. Yo leí algunas declaraciones de la ministra que se estaba haciendo como una custodia del lugar. Ahora, a mí me preocupa, y por eso te consulto, Jaime, estas tomas que no se dan solamente en la zona digamos de capital o del Gran Buenos Aires, sino que están extendidas también a zonas como en Córdoba, bueno, en Mascardi, en La Plata, en Chaco. ¿Vos pensás que es todo lo mismo? Porque también sabemos que hay tomas y tomas, y yo te quiero preguntar primero, ¿cuál percibís vos que es la postura de los municipios? Esa como la primera pregunta. En principio, sí, es cierto lo que vos decís, no todas las tomas son iguales. Obviamente la del Mascardi es otro problema. Sí. Parece como que ahí hay
sería larguísimo, no hubo un programa discutiendo esto. Sí. Que este tema, perdón, Jaime, lo hemos conversado la otra vez que estuviste en Radio Caput. No sé si vos te acordás, fue también un tema de preocupación nuestra. Sí, no, por supuesto. Yo creo que el tema de los pueblos aborígenes es un tema a tocar, que es una deuda estatal y que, bueno, en algún momento se tendrá que resolver. Pero bueno, en ese caso particular, y para ser muy breve, por lo de McCarthy, también hay tierra tomada por Benetton y tierra tomada por Luis, y bueno, digamos como que da para discutir muchísimo qué es lo que pasa en estas situaciones. Es bueno que el gobierno argentino no tome la misma posición que el gobierno chileno, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la represión y buscar la salida por la violencia contra los pueblos aborígenes. Pero por otro lado, sí, los municipios tienen situaciones ambiguas o posiciones ambiguas, pero hay de todo, es cierto, porque muchas veces las tomas no son aceptadas por los municipios, pero tampoco tienen, como dice, algunos municipios programas de tierra que permitan que la gente se pueda asentar. Entonces, me parece como que acá hay posiciones contrapuestas, intereses contrapuestos, y no siempre los municipios responden a los intereses de los sectores más necesitados. Claro, claro. Basta simplemente con ver la situación en Santa Fe, Vicentina, en Pueblo de Avellaneda, digamos, cómo las grandes empresas muchas veces manejan a los municipios y porque hay municipios como Trenquelado, ejemplares en lo que han sido las políticas de tierra, y cierto, pero en esto no sucede. La ley nacional la ley del suelo va a permitir que muchos municipios se puedan incorporar, la puedan aceptar y puedan tener políticas que tengan que ver con la justicia social y no solamente políticas represivas muchas veces que defienden grandes intereses industriales o terratenientes, ¿no? Básicamente. Claro. Jaime, si te parece bien, te invito a escuchar un tema musical y seguimos conversando. ¿Cómo no? Ahora volvemos.
Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Voces y contexto. Volvemos con nuestro querido amigo e invitado de hoy, el arquitecto Jaime Sorín, y seguimos con este tema que nos preocupa mucho, que es con respecto a las ocupaciones de tierra. Pero hay otras ocupaciones, Jaime, que son de guante blanco, que vos conocés muy bien y que lamentablemente a lo largo de todos estos años de Cambiemos y de macrismo en la ciudad de Buenos Aires hemos visto, no sin estupor, ¿no?, manejos y negociados bastante escandalosos que se siguen sucediendo en este momento. Por ejemplo, hace unos días el tema de la concesión por 30 años de terrenos debajo de la autopista para estacionamiento de Clarín. ¿Qué mirada tenés vos con respecto a esta problemática? Que se invisibiliza bastante, ¿no? Y que es muy tolerada. No, sí, por supuesto. Yo creo como que durante hace ya 12 años, que está el macrismo gobernando la ciudad de Buenos Aires, ha habido una complicidad evidente entre el gobierno de la ciudad, ya sea cuando estaba Macri, ahora con Rodríguez Larreta, con los intereses de los grandes inversores inmobiliarios. ¿Cierto? De eso no hay ninguna duda, porque si no, no se puede explicar que se hayan vendido más de 200 hectáreas, o sea, 200 manzanas, o con mucho más de esto, de tierras públicas, y generalmente son de tierras públicas ubicadas en sectores privilegiados, ¿no? Me parece como que esto de algún modo tiene que terminarse, ¿no? Yo creo que el Estado no puede vender las tierras públicas, más en un lugar como la ciudad de Buenos Aires, que no se puede expandir y que tiene un déficit de vivienda que abarca hoy, no sé, si no llega al 25% de su población, incluyendo el problema de alquiler de tener el 30%. Digamos, no te olvides que las villas, los barrios populares, en realidad, son más del 10% de la población de la ciudad, ¿no? Claro. Y casi el 40% de la población hoy está alquilando. Digamos, o sea que el Estado no puede desperdiciar tierras, ¿no es cierto? Además, por ejemplo, hay una ley como la ley 341, que es la ley de autogestión, que permite créditos para las organizaciones sociales o cooperativas, y hay 70 terrenos que están esperando hace años que les venga el crédito, digamos. Claro. Eso como que, sí, que me decía. Te retrotraigo unos pasitos para atrás. Sí. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas tierras públicas vendidas por el macrismo en la ciudad? Bueno, la primera, yo creo que todo lo que está de Libertador hacia el río ha generado una Buenos Aires Prime, un poquito, como sí, uno quiera llamar, ¿no es cierto? Que antes decíamos que Buenos Aires está dividida en dos partes, norte y sur, bueno, ahora tenemos una tercera. Todo lo que está en la costa del río cada vez más se ha privatizado cada vez más, a veces por concesión, a veces por venta. El caso del Tiro Federal, por ejemplo, es un terreno inmenso que además era monumento histórico nacional, y que no se debería ni se podía haber vendido porque estaba todo escriturado, y yo no sé qué hicieron con la plancheta y el registro de la propiedad. No, alguna vez habría que hacer una investigación real, pero yo fui presidente de la Comisión Nacional de Monumentos y de Bienes y Lugares Históricos, así que este tema lo conozco muy bien, ¿no? He visto cómo estaba escrito qué es lo que se hizo, cómo se dividió para poder venderlo o mal venderlo o regalárselo a alguno de sus amigos. Parece como que este es un tema, es el tema más que ha salido más a la luz, pero después tenemos terrenos sobre Madero. Yo creo como que todo lo que ha sido la extensión de Puerto Madero hacia el norte, que también se ha loteado, muchos terrenos compró Caputo, por ejemplo, claro, o en general siempre son los mismos los que compran. Me parece que es lo mismo, la autopista del Bajo, digamos, ¿no? El paseo del Bajo, que está bien, por ahí es necesario, bueno, pero yo creo que no se hizo pensando en el tránsito, creo que se hizo pensando más en la valorización de los terrenos que están a los costados, ¿cierto?, que en agilizar el tránsito, ¿no? Porque si no, no se puede explicar que tan rápidamente se ha vendido todo, o los terrenos que están detrás
del hospital ferroviario. El hospital ferroviario se compró un valor por Caputo y lo vendió al mismo Caputo a 5 veces su valor. Claro. Son miles de millones de dólares, no estamos hablando de 2 pesos. Claro. ¿No es cierto? Y además con la excusa siempre de que un porcentaje se utiliza para la urbanización, entre comillas, de la Villa 31, de esta villa o de la otra, que después nunca llega ahí, claro, porque ya vimos lo que pasó con la Villa 31. Sí, sí. Y el tema de la urbanización también es un tema a tocar. Sí. La urbanización no es embellecimiento, urbanización es mejorar la condición de vida. Los maceteros de la avenida Corrientes, ¿no? Los maceteros, claro, por eso, ¿cuál era la necesidad de hacer eso en la avenida Corrientes? Tantas cosas se podían haber resuelto de otro modo. Pero es evidente que en la ciudad de Buenos Aires hay una política de valorización inmobiliaria de algunos sectores que hace que, por un lado, se vendan tierras públicas en grandes cantidades, por otro lado, haya varios millones de metros cuadrados desocupados, ¿no? Claro. Puerto Madero está ocupado en un 28%, digamos, el resto está desocupado. Uh-huh. O sea que, y nadie le cobra un impuesto diferencial. No, yo creo que como en otros países, eso es en Brasil, en Colombia, ¿no? Vos no podés tener desocupado eternamente una propiedad. Claro. Tenés derecho a tenerla, pero el Estado también tiene derecho a tener una política impositiva progresiva que haga que en una ciudad que tiene un 25-30% de su población en situación de emergencia habitacional, haya tanta vivienda vacía, 130.000 viviendas vacías según el mismo gobierno de la ciudad. Bueno, pongamos el impuesto, no hay ningún problema. Claro. Si el impuesto se valoriza, bueno, entonces tendrás que pagar el impuesto en función de la valorización. Claro. Bueno, esto no existe, pero me parece que es una política que hay que empezar a aplicar, ¿no? Claro. Sí, como siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? Estas cuestiones son cuestiones de política, de decisiones políticas, no son lotes aislados de problemas, ¿no? Son problemas de visiones políticas de qué tipo de sociedad queremos darnos. Y está más que evidente que hay dos grandes visiones antagónicas con respecto a qué sociedad queremos. Lo estamos viendo con lágrimas en este momento, ¿no es cierto?, con respecto al tratamiento de la pandemia. Te quiero hacer otra pregunta, Jaime, y creo que sos como una voz muy autorizada. ¿Qué opinión te merece la reforma del Código Urbano? Bueno, el código de esto tiene dos partes, hay 2 códigos, ¿no? Uno es el código de planeamiento y el otro es el código de edificación. En los dos se han hecho desastres, digamos, ¿no? Y los dos se han hecho sin la participación, además, prácticamente de la oposición, ¿no es cierto? Lo vimos estos días, donde se ha rearmado, como se tiene que rearmarse cada tanto tiempo, el grupo que maneja el plan urbano ambiental, ¿no? El Consejo del Plan Urbano Ambiental, sin la integración de la oposición. Entonces hacen lo que se les da la gana. Y la verdad, el código de urbano lo único que buscaba era aumentar la cantidad de metros cuadrados construibles, sí, no mejorar la calidad de vida de la ciudad. Sí. De hecho no habla del espacio privado, no habla de los espacios verdes, sí, del espacio público, perdón, sí, no habla del espacio verde, solamente se ocupa de la puerta de tu casa para adentro. Y en cuanto al código de edificación, solamente con decir que permite departamentos o viviendas, llamadas viviendas de 18 metros cuadrados, sí, bueno, ya en eso solo ya califica de algún modo para qué se hicieron esas modificaciones, ¿no es cierto? Y además sin participación de la población, lo cual hace que nosotros pensamos que el derecho a la ciudad no es el derecho a vivir en la ciudad, sino que es el derecho a discutir y a decidir en qué ciudad queremos vivir. Claro. Porque si no, vamos a terminar todos solamente pudiendo vivir en esta ciudad aquellos que puedan pagar estos impuestos. Y de paso, te digo, el ABL es el único servicio que está indexado en este momento en nuestro país. Es cierto. Las tarifas de los servicios públicos, que son nacionales, y las establece el Estado Nacional, están congeladas. El ABL, que es un servicio que maneja el gobierno municipal, en el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, está indexado. Fíjense cada uno cuánto paga mes por mes, y van a ver cómo ha aumentado. Mes por mes te viene un valor distinto.
Es cierto. Entonces eso también son cosas que hay que discutir, y eso también obviamente te dice qué tipo de política urbana se está buscando, ¿no? Claro. Sí, es altamente preocupante porque vemos que con el correr del tiempo, más allá de algunos maquillajes superficiales, la condición de la vivienda y la condición urbana en la ciudad de Buenos Aires ha empeorado, ¿no? Y como decíamos hace un ratito, son cuestiones esto es política, no es otra cosa. Y están aquellos que parece que se sienten incómodos con la palabra política, pero nunca más evidente que en este momento, ¿no? El rol de la política en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que yo también suelo relacionarlo con una cuestión de soberanía. La forma en que vivimos también implica una defensa de la soberanía, cómo queremos vivir, de qué manera los ciudadanos quieren vivir en sus ciudades, en sus sociedades. Claro, por supuesto, esto es todo lo que tiene que ver con el planeamiento del urbanismo tiene que ver con decisiones políticas, ¿no es cierto? Y en realidad la política es mejorar la condición de vida de la gente. Claro. Para muchos de nosotros, para otros será mejorar la condición de vida personal de un sector minúsculo de la población. No nos olvidemos que el mundo está dividido en el 1% que maneja la grande fortuna y el 99% que está por afuera de todas las decisiones. Claro, así que eso también ha existido en nuestro país, quizás en esos porcentajes, pero en porcentajes cercanos también durante los últimos 4 años. Y esa es la matriz que hay que cambiar. Claro. Eso es que cuesta. Sí, en eso estamos hace tantos años. Jaime, ¿ves con optimismo los intentos del gobierno por abordar este tema, el tema de la vivienda, el tema de los créditos, los procrear? ¿Cómo ves por último este aspecto de la cuestión? Sí, yo creo que es auspicioso que exista un ministerio por primera vez, ¿no es cierto?, separado de lo que es obra pública. Es decir, no pensar que la vivienda es obra pública, la vivienda es otra cosa. Es obra pública, pero además también es producto cultural, es decir, es un montón de otras situaciones. Entonces me parece bien que exista un ministerio, pero que además no se llame vivienda, sino que se llame desarrollo territorial y hábitat. Me parece que son los dos temas centrales. La vivienda no es solo las 4 paredes del techo, la vivienda es todo lo que son los servicios, los espacios públicos, todo lo que está alrededor. El transporte. El transporte, por supuesto. Pero no, por eso, todo es el transporte, la salud y la educación, ¿cierto? Hacen al hábitat. Y el desarrollo territorial, que tiene que ver con la desconcentración necesaria que a la larga va a tener que existir en nuestro territorio. Me parece auspicioso eso. En cuanto a procrear, también recuperar lo virtuoso del procrear, ¿no es cierto? O sea, empezar a pensar el procrear como una política de Estado que tiene también en cuenta a la tierra, ¿no? Porque uno de los fracasos finales o los problemas finales que tuvo el procrear anterior fue que el precio de la tierra y de los lotes creció tanto que los créditos ya no alcanzaban. Claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Hoy ya está pensando de vuelta en el procrear original, me parece bien, un procrear que ponga la vivienda al alcance de los sectores medios, con créditos asequibles, con intereses, con tasas de interés también subsidiadas y controladas. Así que me parece como que, y la ley del suelo, ¿no es cierto?, que estábamos hablando antes, me parece que el gobierno está bien encaminado. Yo siempre creo que está bueno pensar a la vivienda como generadora de mano de obra, pero que hay que pensar mucho más allá de eso. Claro. Es decir, el plan Marshall no es un plan para Argentina, digamos. Me parece como que hablar del plan Marshall argentino me parece un error. Primero que Marshall era un género americano, pero aparte de eso, creo que hay que pensar en un plan de vivienda y hábitat adecuado a las necesidades culturales argentinas, que es un país muy amplio, con muchas regiones, y me parece que en ese sentido la creación del ministerio y las primeras medidas tomadas van en ese sentido. Por supuesto que falta mucho, que falta trabajar justamente este tema de la emergencia habitacional, el tema de las tierras, en serio, el tema de los 4.400 barrios que habría que dotarlos de servicios, etcétera. Pero el gobierno hace
Sí. Y de ese año 6 son pandemia. ¿Y qué año, no? Bueno, ¿Qué año? por eso. Sí. Así que tengamos un poco de paciencia, pero paciencia no significa no hacer nada, ¿no? En la actividad. Parece como que el gobierno está haciendo algo y que todos nosotros también tenemos que aportar para que algo se haga bien. Claro. De las universidades, de las organizaciones sociales, parece como todos tenemos que aportar en ese sentido. En ese sentido, sí. Y mientras te escucho, Jaime, pienso en otros aspectos que no los vamos a tratar ahora, por supuesto, pero que son concomitantes con respecto al suelo, que es la necesidad de relocalización de algunas empresas, de algunas industrias, que ya el AMBA queda chico realmente para el desarrollo de ciertos polos industriales, ¿no? Habría que pensar más allá. Y también pienso, con respecto al suelo, un tema que es tan crítico, que es con respecto a la extensión de la frontera de la producción sojera, ¿no? Y que, bueno, obviamente no está relacionado con la vivienda, está relacionado con el tema de la tierra, de la tenencia de la tierra, y yo me animaría a decir también al uso racional de la tierra, no al uso depredatorio. Sí, yo te diría que lo que hay que terminar son con las políticas extractivistas. Claro. El extractivismo es justamente una de las razones por las cuales la gente tiene que venir a vivir, las familias tienen que irse a vivir a Gran Buenos Aires. Claro. Me parece que hay que terminar con eso, y el extractivismo en todo sentido, ¿no? También es el extractivismo urbano, de lo que hablábamos antes de la venta de tierras públicas, y lo que vos estabas planteando recién, ¿no? El extractivismo aplicado tanto a las explotaciones mineras, como a la energía, como justamente a la producción agropecuaria, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en un desarrollo territorial equilibrado. Para eso nosotros tenemos 600 pueblos que fueron casi semi-abandonados, por ejemplo, por el cierre del ferrocarril en la década del 90. Sí. Y ahí tenemos un stock de vivienda, un stock de servicios, un stock de tierra. Tenemos un montón de cosas que tenemos que volver a recuperar. Y culturas regionales, ¿no? Claro. Lo peor que le pasa a alguien es tener que abandonar su pueblo de origen. Sí, terrible. Bueno, una cosa es venirse de vacaciones y otra cosa es tener que irse a vivir al Gran Buenos Aires, cada vez más lejos de los servicios y en situaciones muy penosas. Así que bueno, me parece que esto del desarrollo territorial y terminar con el extractivismo me parece que va a ser central en los próximos años. Sí, no sé si es para bien o para mal, Jaime, querido, está todo por hacerse todavía. Sí, espero que sea para bien. Sí, sí. Que podamos avanzar en el sentido que todos estamos esperanzados en que se va a avanzar. Así es. Bueno, Jaime, te agradecemos muchísimo. No sé si te querés despedir de nuestros oyentes en esta mañana. Sí. No, sí, yo te agradezco mucho. Hay otro tema que quedó sin tratar, y es que no hay posibilidad de tener ninguna política de vivienda, ni de desarrollo territorial, ni de hábitat sin tener perspectiva de género. Yo creo que hay que empezar a pensar que todas las políticas tienen que ser inclusivas. Para mí, perspectiva de género no es solamente un problema de feminismo, es un problema de inclusión. Sí, totalmente. Y creo que me parece que esos son temas, ya que existe un ministerio ahora específico sobre eso, y con una excelente ministra. Sí. Me parece como que también hay que incluirlo dentro de las políticas del Estado que tengan que ver con el hábitat y el desarrollo territorial. Y sí, porque cada vez más, o mejor dicho, no cada vez más, siempre ha sido así, pero es cada vez más visible que la mujer jefa de hogar tiene un rol importantísimo dentro de la cuestión de la vivienda, de la familia, de la sociedad. No se puede dejar de visibilizar, es decir, ya nunca podremos dejar de verlo esto. Sí, por eso yo creo como que es bueno que existan cada vez más ministerios y políticas específicas dirigidas a tratar de incluir esta perspectiva, ¿no? Esta visión. Sí, no sé si leíste en estos días que Banco Nación tomó la delantera creando una gerencia de la mujer y de género dentro del banco.
Sí, Así que está bien, y lo mismo pasa en el Ministerio de Economía, tiene también una área, una dirección de economía de género y esas cosas. Me parece como que de a poco el tema va a ir entrando. Cuesta, pero me parece que el gobierno está también dirigido y decidido a que estas políticas se apliquen, ¿no? Así es. ¿No? Que bueno. Volveremos a conversar, Jaime, si Dios quiere. ¿Cómo no? Te agradezco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y yo te agradezco mucho de tu buena predisposición y tu cordialidad. Te mandamos un afectuoso saludo. Gracias, Jaime. Gracias. Buenas tardes.
Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Voces y contexto. Llega a su fin por hoy. Hasta la próxima semana.